Estamos en una serie que se llama Yo he estado allí. Se refiere a que Jesús ha compartido todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida. Él, cuando estaba entre nosotros, como cualquier ser humano, tuvo dificultades, problemas, enfrentó el sufrimiento. Hoy vamos a hablar de las tentaciones, cuando la tentación es demasiado fuerte. ¿Ustedes saben qué es eso? De las tentaciones. ¿No? Los veo como, no sé. Cuando uno dice, no pude resistirlo. No pude resistirlo. Les confieso una que pasó la semana pasada. Me invitaron a almorzar allí en un centro comercial y estaba en la plazoleta. Eso estaba lleno. Entonces, yo dije, bueno, hoy voy a aprovechar y vamos a comer postrecito, ¿cierto? Entonces yo dije, Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, porque como estaba tan lleno, que si quieres que yo come postre, que encuentre una mesa disponible justo al frente, ahí hay un local de donas y todo eso, ese Señor, pues, si es tu voluntad. ¿Cierto? Yo llegué al centro comercial y eso estaba lleno. Oiga, y el Señor tan maravilloso y especial, justo había una mesa ahí al frente del local. Voluntad del Señor, voluntad del Señor, y no pude resistirlo. Claro. Después de las 10 vueltas que le di a toda la plazoleta hasta encontrar el espacio que quería. No pude resistirlo. Decimos frente a las tentaciones. En momentos de debilidad no pude resistirlo. No pude resistir comérmelo, como las donas. No pude resistir hacer clic allá donde no debía hacer clic. No pude resistir dejar de comprarlo. No pude resistir beberlo. No pude resistir fumármelo. No pude resistir hablar de. No pude resistir apostarle a esto. No pude resistir contarle esto a alguien. Tuve que hacerlo. No pude resistirme, decimos nosotros. ¿Alguna vez te has sentido vulnerable a la tentación? ¿Alguna vez? No estamos solos. Hoy nuestra reflexión se llama Cuando la tentación es demasiado fuerte. Jesús ha estado allí también. Jesús también ha estado allí. Hay buenas noticias, porque tú y yo conocemos a uno que estuvo allí, venció la tentación y está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Permítame orar, porque cada uno de nosotros enfrentamos problemas de tentación, en una u otra área. Oremos, que el Señor a todos en casa también nos dirija. Señor nuestro, gracias que tú entiendes nuestras necesidades. Tú también fuiste tentado. Pero también, como cantábamos hoy, tu Santo Espíritu nos ayuda a vencer las tentaciones, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a ser sabios en el manejo de nuestra vida. Y, Señor, ayúdanos en el reto que tenemos día a día de hacer tu voluntad. Permítenos discernir qué área de nuestra vida es difícil poder manejar, controlar, pero también muéstranos, como dice tu palabra, el camino para salir de ellas. En tu nombre oramos y damos gracias. Amén y amén. El Señor, como dije, ha estado allí. Cuando inició su ministerio, porque generalmente es cuando uno hace la voluntad del Señor, cuando viene, ¿no? Como decía por ahí un programa de televisión, es que el diablo es puerco.
Mateo 4, versos 1 al 3 dice: luego, refiriendo al Señor Jesús, cuando inició su bautismo, fue bautizado, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Aquí en este pasaje está tal vez el versículo más obvio de toda la Biblia. ¿Saben cuál es? Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y uno dice: oh, obvio, no, tuvo hambre. Pero fue en ese momento que fue tentado. Me gusta esta definición de un pastor y escritor que habla y ha escrito sobre varios problemas que tiene el ser humano y cómo enfrentar las tentaciones. El señor Tim Challies dice: tentación es cualquier cosa que promete satisfacción a costa de tu obediencia a Dios. Es cualquier cosa, porque a veces uno dice: no es. No, si está de por medio el obedecer al Señor, eso es una tentación. A veces es el beber determinada sustancia, tomar determinada pastilla, desobedecer al Señor. A veces es en medio de nuestra vida diaria, cuando a través de nuestra crítica y de la forma como nos referimos a los demás, pues los bajamos un poco. Porque en la medida que nosotros juzgamos a otros, como que nos sentimos nosotros entonces mejor. Tentar es cualquier cosa que buscamos satisfacción, pero eso que estamos haciendo no está agradando al Señor. La Biblia describe el proceso de tentación, porque la tentación es un proceso. ¿Se acuerdan de mis donas? ¿No? La mayoría que habla acerca del proceso de tentación son 4 pasos. Todos, grande, pequeña, son estos. Primero empieza en el pensamiento. Uy, estoy deprimido, entonces estoy como triste, como bajoneado esta semana, decía una señora: estoy bajoneada esta semana. Me tengo que comprar una pinta nueva, eso sí me va a animar. Todo empieza ya. Cuando yo iba llegando al centro comercial, sería bueno hoy comerme un postrecito, esta semana no he comido, pues estaba, ¿no? Entonces uno empieza, se imagina ya, todo empieza ya, e inclusive cuando uno empieza a pensar, empieza a sentirse mejor. El problema es que si uno se sintiera mal, en ese momento pues no abandonaría el ejercicio, la nueva alimentación. Cuando uno empieza a pensar, empieza a sentirse mejor. Pero no solamente es el pensamiento. El pensamiento se va elaborando y ya empezamos, como dice ahí en sus bosquejos, a imaginar. Uy, dona con crema chantilly, con chocolate. Entonces entonces viene sí, me imagino yo decía una señora, yo con este vestido nuevo, vea cómo me va a ver de especial, ¿no? Entonces ya empiezan a imaginarme. Y estoy hablando de tentaciones sencillas, exacto, porque hay otras mucho más complejas que todos enfrentamos. Y después que empezamos a imaginarnos, siempre pasamos, si no lo hemos detenido, si no hemos hecho algo, empezamos a justificar. Oiga, yo no me había comido un postre en toda esa semana. Además estuve trabajando duro y esta mañana hice el doble de ejercicio. Me merezco un... Y empezamos... no sé, cuando hablamos de comprar algo, oiga, justo con el 20% de descuento.
O sea, no, es que hay que hacerlo. Eso no se vuelve a ver. Y bueno, terminamos tomando una decisión. Señor, tú me pusiste la mesa frente al local de las donas. Bueno, tocó voluntad del Señor y pele y pague. Y justo estaban en promoción. Bueno, no, ellos, oiga, ¿cómo son, no? Yo quería solo 2. Y decían, compre 3. Y uy, pues, por 500 pesos más 3. Entonces decidí empaquetarme las 3. Pero había que hacer, pues eso solo tiene que bajar con algo. ¿Cierto? Y entonces empieza a hablar con una Coca-Cola. Sin azúcar, eso sí, porque para tratar ahí, no les ha pasado. Siempre empieza en la mente. Qué importante es cuidar nuestros pensamientos. ¿Saben que en el día de hoy hay una epidemia en el mundo? Pues eso es extraño, sobre todo en los jóvenes, de aburrimiento. ¿Usted no los ha escuchado? Ay, estoy aburrido, estoy aburrido. Ya hasta los adultos se les está pegando. Yo no puedo entender, la otra vez hablaba con un caballero de 40 años, ejecutivo, decía, ay, no, estoy aburrido ya. O sea, todo el mundo ahora está aburrido. ¿Y qué es lo que hace cuando uno está aburrido? Empieza a pensar, o empieza a mirar el celular, y empieza a mirar ahí, ¿A usted como caballero no le pasa que usted empieza a pasar canales de televisión? Eso es una maña de los... Por lo menos Consuelo dice, ¿pero qué va a haber? Pues no, lo bueno es que es pasar. Pues, ¿pero qué va a haber? Y de pronto uno, uy, entonces ve algo así como... Igual, y empezamos a imaginar, a justificar. Yo solo estaba pasando, si Consuelo me pilla, yo solo estaba pasando que estuvieran en ese concurso de belleza. Estaba pasando. Hay 3 verdades que nos va a ayudar a enfrentar las tentaciones. La primera no parece que fuera una ayuda, pero sí lo es. En primer lugar, la tentación no es pecado. Hay que cuidarlo, pero no es pecado, porque a veces cuando somos tentados ya sentimos, estoy mal espiritualmente. No, todos vamos a ser tentados. El ser tentado no quiere decir que yo sea una mala persona o que esté en pecado. El mismo Señor Jesús. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El Señor Jesús fue tentado, pero no pecó. O sea, la tentación no es pecado. Cuando empezamos y ya viene ahí nuestra mente, no es pecado. Porque a veces cuando empezamos ¿cierto? A ver o a sentir esa compulsión, decimos, no, ya estoy mal, no, esto, ya, me perdí aquí ya. No es. Si somos cristianos, sí que vamos a ser tentados. Tristemente, lo más probable es que cuando hacemos la voluntad del Señor, el diablo empieza a tentarnos con mayor fuerza. Hace como 3 años yo hablé de una experiencia en el día domingo y dije, ¿cómo hay gente que es tan afanada
Usted no ha visto cuando hay esos trancones y hay esa fila larga, pero siempre hay uno. Siempre hay uno que se sale y a uno le provoca, como uno dice, falta de solidaridad, falta de civismo, falta de, ¿no? Ya. Yo decía, no, que hablaba y ponía esa ilustración. La siguiente semana, yo estaba llevando a un amigo al aeropuerto y salimos como tarde. Y estaba por la Boyacá y había un trancón que estaba, eso vive en remodelación hace años, y había una fila y el Waze me decía, mire, 2 cuadras allá, métase. Porque es que cuando uno cree que ya lo tiene dominado, o cuando cree que está seguro es cuando más. Y entonces dije, bueno, hagámosle. Yo le dije al hermano que estaba ahí, dije, listo, para llegar al aeropuerto, hagámosle. Me salí, shit. Justo. Yo estaba entrándome otra vez a la fila para, ¿no? Cuando había alguien que estaba todo molesto y estaba, ¿saben? Una persona de la iglesia de Unicentro. Cuando mira quién estaba manejando, yo no sé qué fue más incómodo, si para esa persona que yo creo que no me bendijo en esos momentos, o cuando dijo, espero que no haya visto mi predicación. Pero es que justo cuando uno piensa, o cuando creo que en esa área ya lo tengo controlado. Y ojo con pensar que el Señor nos tienta, el Señor no tienta a nadie. El Señor nos prueba, pero es otra cosa, eso no es tentación. Santiago 1:13 al 15 dice eso, que nadie al ser tentado diga, es que Dios me tienta. No, eso no ocurre. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, miren el proceso, eso que hablábamos, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Dios nos prueba para fortalecernos, pero eso es diferente, eso no es tentación. El diablo sí nos tienta para hacernos desviar del camino. Y como dije, en segundo lugar, otro principio de las tentaciones, eres más vulnerable a la tentación cuando estamos débiles y cuando creemos que ya lo hemos superado. Segundo principio, cuando estamos débiles, cuando estamos más vulnerables, somos más fácil presa de la tentación. Por ejemplo, cuando estamos enojados, cuando hemos peleado con alguien, ¿no le ha pasado? Cuando estamos muy cansados, cuando estamos estresados, cuando estamos solos, cuando nos sentimos dolidos. Hace poco estaba en una conferencia de parejas y decían a las parejas, ojo con esas personas que siempre ceden, porque el que cede en algún momento se la cobra. Es preferible expresar quién soy, dónde estoy, pero son en esos momentos donde nos sentimos débiles que más viene la tentación, o cuando pensamos que ya lo hemos manejado. Cuando hablamos de este tema de la tentación, varios estarán diciendo, bah, y justo mi mujer está allá en el retiro, esto es lo que necesita. Si hubiera venido fulano, este es lo que necesita. Pero todos,
necesitamos. Es en ese momento cuando más necesitamos. Pensemos en este momento de nuestra vida, ¿cómo estamos? Cuando nos sentimos tristes, solos, cuando nos sentimos estresados, cansados, es cuando somos más fácil presa de la tentación. Ahí es cuando necesitamos compañía y ayuda. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si sabemos que estamos ahí, cerremos la puerta, porque el enemigo estará ahí. Y eso, así vaya pasando los años, sigue siendo el mismo mecanismo. La tentación suele entrar por una puerta que hemos dejado deliberadamente abierta. La tentación siempre entra por una puerta que hemos dejado abierta. Una de las mejores formas de resistir la tentación es eliminarla. Proverbios 4:14 al 15 dice, no sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Una vez a uno de los líderes de jóvenes en otra comunidad, no aquí, en otra comunidad, nos enteramos que el muchacho llevó a todo el grupo de adolescentes a la iglesia, los llevó en aquella época existían esas cosas que llaman discotecas, ¿recuerdan? Los metió a todos, porque él los estaba instruyendo de cómo comportarse en un ambiente como eso. A ver. Miren, si usted tiene problemas con la lujuria, miren, no vaya a entrenar, no vaya a hacer deporte a un gimnasio. ¿Sí? No, a veces, bueno, mire, si usted tiene problemas en eso, haga gimnasia en la casa solito. Ya hay muchas aplicaciones y todo eso, porque tenemos que aprender a manejarlos. Si tiene problemas con las donas, no haga lo que yo hice ayer, que no estaba consuelo. Pedí un domicilio de 8 donas. Pero solo iba a comerme una. Hombre. Vamos a ver cuántas quedan de aquí a las 6 que llega ella. Mire, cuando usted, casado o casada, está disfrutando demasiado de la compañía de un compañero o una compañera del trabajo, ojo, ahí hay que... Es cierto, ser tentado no es pecado, pero no podemos exponernos tanto. Y en tercer lugar, oremos, porque Dios siempre te dará una salida. No es cierto esa frase de, eso fue demasiada tentación para mí. No, el Señor siempre provee una salida si oramos. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Cualquier persona. Pero Dios es fiel. Miren esto que dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este es uno de los pasajes que hay que memorizar para momentos de tentación. Siempre hay una salida. Y en la palabra de Dios siempre encontramos la salida.
¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús fue llevado a la tentación y Él siempre respondió? Cuando el diablo le dijo, ¿por qué no oras y que se conviertan estas piedras en pan? Mateo 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no subes a ese monte alto y te lanzas? ¿Te acuerdas? El Señor Jesús respondió, también está escrito, no pongas a prueba al Señor, les contestó. Al Señor tu Dios le contestó Jesús. Pero Satanás, que le dice Satanás al Señor, ¿por qué no me adoras? ¿Por qué no te inclinas solamente y te daré todos los reinos de este mundo? Una pequeña. Y el Señor vuelve y responde. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. El Señor siempre provee para nuestras tentaciones la salida, la palabra y la salida. Pero hay que estar atento y no convencernos de las mentiras, de no ir rápidamente a el gran problema de las redes sociales es toda la satisfacción inmediata que está generando y todas las alteraciones neurológicas que nos hace rápidamente estar dependiendo de esto. Vamos a orar. Que el Señor nos dé un adecuado sentido de arrepentimiento. Si vamos a estar tristes o si vamos a estar arrepentidos, que sea por desobedecer al Señor, no por otras causas. Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Vamos a orar que el Señor nos dé una adecuada percepción de las cosas que están a nuestro alrededor, que podamos evaluar nuestra vida en este momento y decir, Señor, ayúdame, muéstrame cómo es que en este momento de mi vida estoy siendo tentado a no hacer tu voluntad. ¿Cuál es el camino que estamos buscando para gratificarnos, para tratar de hacernos sentir mejor? Y ese camino nos va a llevar a la destrucción. Tal vez a veces no son cosas materiales, a veces es el lenguaje que usamos, la crítica constante, el chisme, la forma de hablar a otros. Que el Señor nos ayude donde estamos y que nos dé la palabra y el camino de salida. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque tú también has estado allí. Tú sabes lo que significa ser tentados. Señor, tú conoces nuestras vidas y sabes el momento que estamos pasando, Señor. Señor, te rogamos si es momento de que tú nos fortalezcas en momentos de debilidad. Si nos sentimos tristes, solos, si nos sentimos desilusionados, con ira, Señor, ayúdanos a buscar compañía, ayuda, consejo, para no ceder a la tentación. Señor, te rogamos que apartes el enemigo de nuestro camino esta misma semana. Te rogamos que intervengas sobrenaturalmente y apartes de nuestro camino al enemigo y también danos la sabiduría
a cada uno de nosotros de apartarnos, de cerrar la puerta, de no consentir esos hábitos, prácticas que nos están haciendo vulnerables y nos hacen caer en tentación. Señor, pon en nosotros tu palabra. Señor, háblanos en algo que escuchamos al leer tu palabra, al ver un video. Señor, danos el versículo que está hablando de nuestra realidad y permítenos desenmascarar las mentiras del enemigo para hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a no justificar la desobediencia. Señor, ayúdanos a no excusarnos y culpar a otros de nuestras propias faltas. Y Señor, gracias que en medio de las tentaciones y también de nuestro pecado, tú no te apartas. Señor, ayúdanos que en momento de debilidad nos acerquemos más a ti y que tu amor sea suficiente. Señor, ayúdanos en la confesión unos a otros al buscar la salud espiritual, la salud de una vida que reconoce que hay tentaciones, Señor. Señor, ayúdanos a limpiar, tener hábitos para limpiar nuestra mente, adoración, alabanza. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra voluntad para apartarnos de lugares, sitios, personas que nos afectan y nos hacen daño. Señor, muchas veces la tentación más difícil de vencer no está afuera, sino está dentro de nuestro corazón. Te rogamos que nos fortalezcas esta semana. Y Señor, si es algo que estamos batallando por semanas o meses, permítenos encontrar a un consejero, a un amigo creyente, para encontrar ese camino y apoyo en la batalla. Señor, gracias que tú eres el más interesado en brindarnos el camino y la salida para vencer las tentaciones y hacer tu voluntad. Señor, te bendecimos y te damos gracias en el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén y amén. Puestos de